Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Reencarno en Star Wars capítulo 236 al 240. La reunión del Senado que Palpatine había celebrado estaba ahora llegando a su fin a medida que se daba información, también se hablaba de algunos de sus planes, lo que condujo al final. Gracias a todos por venir en momentos tan grandes de necesidad y angustia, la voz de Palpatine se podía escuchar desde adentro, donde había algunas figuras reunidas alrededor preparándose para algo. En las partes más oscuras del edificio del Senado, se habían reunido los Jedi, o más específicamente, un pequeño grupo de Jedi compuesto por la mayoría del Alto Consejo Jedi. Por supuesto, hubo algunas excepciones a esto, donde Yoda aparentemente no se encuentra en ningún lado en este momento, pero en este momento ya no es necesario. La voz apagada de Palpatine todavía se podía escuchar mientras recibía frases hechas y decía varias cosas relacionadas con algunos asuntos completamente irrelevantes. Mace, que se había convertido en el líder de este plan, estaba actualmente a cargo y también preparado para seguir adelante con su plan. Maestro Windu, ¿está seguro de que es una buena decisión? Tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo Obi-Wan, confiando en sus instintos para saber que lo que fuera que sucediera probablemente saldría mal de alguna manera. Maestro Kenobi. Creo que deberías confiar en la fuerza y confiar en mi plan, respondió Mace, asegurándose de calmar los nervios de todos los presentes. No todos los días uno se enfrenta a un practicante del lado oscuro, aunque la mayoría de ellos al menos se han topado con alguien que ha incursionado en tales actividades. Claro, pero creo que hay que tener cierta cautela. ¿No te parece extraño que Darth Sidious haya convocado una reunión aquí y hoy? Le preguntó Obi-Wan a Mace, mientras los demás hacían sus cosas antes de que se acercara la tormenta. Con suerte, podrán solucionar el problema antes de que se salga de control. Puede ser, pero probablemente esta sea la única oportunidad que tenemos de pillarlo desprevenido, respondió Mace, lo cual es razonable, ya que, si bien la seguridad es alta, en este momento las medidas de seguridad están en su nivel más bajo. También había habido informes sobre que los aprendices de Palpatine no estaban cerca, lo que significaba que probablemente les había ordenado que fueran a otro lugar. O podrían estar escondidos. Simplemente esperando que salgamos y comencemos un ataque, pensó Obi-Wan para sí mismo. Prepárense todos, dijo Mace, lo que provocó que todos volvieran su atención hacia el podio donde se encontraba Palpatine. En ese momento, la mayoría de los miembros del Senado habían renunciado a muchas cosas, y lo que es aún más interesante para los Jedi es esta nueva especie y la amenaza que representa para ellos y para la República. No habían renunciado a la idea de que la República sigue viva y bien, cuando en realidad no es así. En algún momento, la República fue algo bueno, pero poco a poco se fue convirtiendo en lo que es ahora. Por supuesto, los Jedi todavía estarían en estado de negación en este momento, incluso con sus habilidades de previsión aclaradas debido a las acciones de Anakin, todavía están estancados en sus caminos. Esta es una de las razones por las que Anakin está discutiendo y manteniendo a Yoda alejado de todo lo que está sucediendo en este momento. El hecho de que Yoda sea el gran maestro de la Orden Jedi y el líder adecuado hace que todo sea más fácil si cambia y ve las cosas desde el punto de vista de Anakin. Y así, mis amigos, mis camaradas y la gente de la República Galáctica, es como finalmente lidiaremos con todo lo que nos está sucediendo. Les pido que ahora se vayan y comiencen a recuperar el control de algunos territorios perdidos de esos traidores. Palpatine seguía hablando, sin terminar su discurso todavía. Parecía como si estuviera esperando que algo sucediera, pero nadie aquí podía decir que Palpatine era como una mantis religiosa, esperando que su presa se acercara lo suficiente para poder rodearla con sus manos pastosas. Creo que eso es todo por ahora, no debería haber más cosas que discutir y en su lugar creo que todos deberíamos volver a lo que estábamos haciendo antes de que los llamara a todos aquí, continuó Palpatine, nadie más se atrevió a hablar.
Palpatine ni siquiera llevaba mucho tiempo en esa posición de poder, o bien llevaba mucho tiempo en esa posición sin que nadie lo supiera, y ya había intimidado a la mayoría de sus oponentes. Obviamente, ya habían oído hablar de algunas de las cosas que había hecho, incluido el asesinato de los líderes sustitutos de la Federación de Comercio. El Senado Galáctico se estaba transformando lentamente y se estaba reorganizando para convertirse en algo más. Un Senado Imperial. El Senado Imperial o Congreso Imperial sería el órgano legislativo de jure del Imperio Galáctico, aunque en realidad tendría poca autoridad real. En cambio, se está transformando lentamente para servir principalmente como un órgano asesor del Emperador Palpatine. El Senado Imperial será el sucesor del Senado Galáctico de la República, cuya reforma está casi completa, pensó Palpatine mientras miraba a su alrededor, el Senado todavía casi lleno a pesar de todo lo que había sucedido hasta ahora. En lugar de arriesgarse a tomar el poder directamente y derrocar al Senado, Palpatine manipuló sutilmente al Senado Galáctico para que votara cada vez más poderes de emergencia para la Cancillería durante las breves guerras clon. Al final del conflicto, Palpatine había obtenido poderes casi dictatoriales. De hecho, ya se podía considerar que era el Senado Imperial, ya que Palpatine emitió un decreto que creaba una nueva clase de gobernadores planetarios y MOF sectoriales designados directamente por la Cancillería, para supervisar todos los sistemas estelares de la República. Una minoría de senadores protestó por esta acción, pero Palpatine hizo caso omiso de sus quejas. Mientras todo estaba a punto de terminar, se escuchó una conmoción en varios lugares alrededor del salón del Senado, revelando que los Jedi habían logrado entrar y habían atrapado a Palpatine. Tu oscuro gobierno ha terminado, Sith. Se podía escuchar la voz de Mace diciendo estas palabras. Su sable de luz violeta se enciende para que todos lo vean y comienzan a huir de esa zona, ya que no querían involucrarse. De hecho, la mayoría de estas personas pueden simplemente enviar algunos guardias para que vengan a ayudar al emperador Palpatine. Palpatine, vestido con una túnica roja, llevaba una capucha que ocultaba la mayoría de sus rasgos, pero sus ojos eran claros para todos los que estaban dentro del mar. Los miembros del Senado comenzaron a salir corriendo, con droides entrando a toda prisa, pero siendo eliminados por los Jedi que habían entrado en el edificio del Senado. Sí, qué interesante, dijo Palpatine, lo que confundió a los Jedi que habían llegado hasta aquí, ya que esperaban que de su boca saliera algo diferente. Tal vez incluso se reflejara alguna sorpresa en su rostro, ya que este ataque es completamente desconocido. Mis aprendices tendrán una gran batalla por delante, lo que me llevará a tener que mostrar también mis propias capacidades. Palpatine parecía estar hablando consigo mismo en ese momento, lo que llevó a Jar Jar Binks y Ferus Olin a salir de su escondite y exponerse a los Jedi a partir de ese momento. Parece que todavía están en inferioridad numérica, Sith. Sugiero que se rindan ahora, o si no, continuó Mace, todavía siendo el líder a cargo de esta operación, sin miedo a las nuevas incorporaciones al equipo. Sin embargo, los Jedi pronto se llevarán una sorpresa, ya que Palpatine no está tan solo como uno podría pensar dentro del lado oscuro de la fuerza. Algunos de los antiguos miembros que solían ser parte de los asesinos Sith de Dooku también estaban aquí, revelándose y parecía que había suficientes de ellos aquí para superar en número a la pequeña cantidad de Jedi que vinieron aquí específicamente. De verdad estoy tan en desventaja numérica ahora. Maestro Jedi Windu, sugiero que sea usted quien se rinda. Palpatine soltó una risita y luego continuó. ¿A quién engaño? Todos morirán aquí y hoy. Es una tontería que crea que no tengo forma de defenderme en esta situación. Los Jedi y los Sith irían entonces a la batalla, enfrentándose en una batalla que sería extremadamente peligrosa para ambas partes. No es que los Jedi se preocuparan por ellos mismos, lo cual es una tontería, y tampoco es que Palpatine se preocupara por sus propios subordinados si, por desgracia, murieran. Ya había sucedido antes en el hombre conocido como Darth Maul, quien había sido abandonado por su maestro antes de que todo esto sucediera. De hecho, Obi-Wan se cruzaría con alguien de quien tiene algún conocimiento, mientras que Mace se dirigiría al centro para intentar encargarse él mismo de Palpatine, ya que tiene la capacidad de enfrentarse al enigmático Lord Sith. ¿Me recuerdas? Uniéndose a Obi-Wan, lo vemos enfrentarse a Ventress, anteriormente bajo el mando de Dooku, pero desde su supuesta muerte, la mayoría de los individuos entrenados bajo el mando de Dooku habían pasado a estar bajo el mando de Palpatine, pero después del resurgimiento de Dooku, pocos habían regresado a Dooku. Sin embargo, Ventress definitivamente no es una de las leales.
Bien, respondió Obi-Wan de la misma manera, encendiendo su sable de luz y preparándose para la ofensiva y poderosa Ventress para comenzar su ataque. De vuelta dentro de la nave Yuuzhan, el escuadrón de marines empíreos avanzaba lentamente desde las afueras de la nave viviente, adentrándose más en el interior. Capitán, creo que tenemos algunos problemas más inmediatos en este momento, dijo uno de los hombres mientras todos se acercaban y atravesaban ese lugar. Este lugar está vivo, respondió otro de los hombres, pues aunque no podían percibir este lugar a través de la fuerza, aún podían notar señales de algún tipo de criatura biológica. ¿Qué es este lugar? Es como si la nave estuviera respirando. ¿Cuál es el problema, soldado? El capitán ignoró al que divagaba y se concentró en lo que decía el otro. Hay lecturas provenientes de nuestras armaduras que indican que este lugar es increíblemente tóxico. No creo que ninguna criatura viviente deba estar aquí, ni siquiera los propios Yuuzhan, respondió el soldado. Puede ser, pero tenemos muy poca información sobre estos seres y por lo que sabemos actualmente, son muy variados en sus capacidades, respondió el capitán. El soldado se quedó en silencio, de acuerdo con lo que acababa de decir su capitán y, en cambio, todos continuaron su viaje a través de esta parte tóxica de la nave. Este puede ser un lugar donde estos seres eliminan sus desechos, el capitán pensó para sí mismo repasando las posibilidades de tal cosa. Aunque la mayoría estaría disgustada, los marines habían sido entrenados y no solo eso, algunos de ellos solían ser máquinas antes de su posterior transformación en criaturas vivientes que podrían considerarse cyborgs más que humanos. Desde el techo de la parte cavernosa de la nave que atravesaban, parecía haber algunos trozos colgando que iluminaban su camino. A pesar de que este lugar es un vertedero teórico, parecería que los Yuuzhan ni siquiera desperdician este recurso y probablemente lo usan en otro lugar en lugar de simplemente deshacerse de él de inmediato. ¿Qué son estas cosas de todos modos? Uno de los hombres, curioso por naturaleza, extendió la mano para agarrar la cosa con forma de tentáculo. No. No toques eso. Sin embargo, su camarada llegó demasiado tarde para detenerlo, ya que al momento siguiente todo aparentemente comenzó a desmoronarse. Los tentáculos empezaron a cobrar vida, envolviéndose alrededor de los hombres, tratando de estrangularlos mientras estaban ataviados con sus armaduras protectoras. ¡Maldita sea!, exclamó el capitán, tratando de liberarse de los tentáculos, teniendo éxito al igual que los demás, pero los tentáculos seguían acercándose. Como si no hubiera un final a la vista para ellos. Lo siento, capitán. Nunca más volveré a tocar nada, dijo el curioso, disculpándose por su error. No hay tiempo para eso ahora. Debemos salir de aquí antes de que otros vengan a buscarnos. Supongo que los Yuuzhan pueden haber sido informados de lo que está sucediendo aquí. El capitán hizo un gesto con la mano en una dirección, lo que provocó inmediatamente la implosión de un tentáculo. Muévanse, ordenó el capitán y los hombres, dirigidos por sus acciones y palabras, se retiraron del área. Evitar ser detectados dentro de una nave viviente como esta es difícil, pero ahora las cosas se han vuelto más difíciles a medida que intentan permanecer sigilosos. Probablemente ya nos han detectado, pensó el capitán para sí mismo, decidiendo que debían calmar las cosas un poco antes de decidir lanzar un asalto total. Enseguida, exclamó uno de los hombres mientras comenzaban a moverse en dirección opuesta a las enredaderas colgantes que parecían tentáculos y al vertedero. Al llegar a Coruscant y consciente de que los Jedi ya habían comenzado a moverse, Ahsoka estaba sola para investigar algunas cosas. Cosas en particular que se relacionan con esas visiones que estaba recibiendo en Tatooine. No quiero involucrarme demasiado, pero estoy segura de que a Skyway no le importaría que también ayude un poco a los Jedi, pensó Ahsoka para sí misma. Después de todo, había visto la muerte de muchos Jedi y, como consecuencia, no le gustó lo que vio. Decidió que no solo investigaría las cosas, sino que también ayudaría un poco a la Orden Jedi en su tarea. En concreto, salvaría a algunos Jedi tanto como pudiera, en lugar de participar en su asalto a Palpatine. Ahora, ¿de dónde voy para localizar a todos esos Jedi ocultos? Ahsoka se encontraba actualmente en el inframundo de Coruscant. Tratar de encontrarse a sí misma en esta área es peligroso. Palpatine aún no había tomado ninguna medida para investigar todos los sucesos criminales de Coruscant. No es que lo necesitara o quisiera, pero habría sido bueno porque si Palpatine hubiera investigado habría descubierto algunas rarezas. Y yo que pensaba que este lugar sería más bien un basurero, pensó Ahsoka nuevamente, ya que la parte más oculta de Coruscant estaba realmente limpia.
No es tan limpio como el anterior, pero definitivamente tiene un nivel de vida más alto del que esperaba. Abundan los rincones y los negocios turbios. De todo lo demás que hay aquí abajo, Ahsoka realmente no podía notar demasiada diferencia entre lo que está arriba y lo que está abajo, salvo algunas pequeñas diferencias. El inframundo de Coruscant, niveles inferiores, ciudad subterránea, subterráneo, niveles inferiores o bajo Coruscant, eran términos utilizados para describir las regiones más bajas del planeta ciudad de Coruscant, formadas por una mezcla de ruinas antiguas y olvidadas de la prehistoria del planeta junto con lugares y clubes de aspecto moderno y plagados de delincuencia. Todo estaba en orden, en lugar de ser un lugar lleno de delincuencia, negocios ilícitos y personas sospechosas. De hecho, parecía como si todo lo que sucedía debajo estuviera separado de todo lo que sucedía arriba. Las distintas regiones y niveles iban desde los meramente sórdidos, como el distrito de entretenimiento Uscru y 1313, que deberían haber ido empeorando progresivamente a medida que uno descendía, hasta terminar en áreas de oscuridad interminable pobladas únicamente por alimañas hipertrofiadas y humanoides degenerados parecidos a zombies. Las calles del inframundo deberían haber estado plagadas de matones y las paredes y calles eran el hogar de todo tipo de criaturas extrañas. Sin embargo, en lugar de todo esto, aunque quedan algunos restos de un lugar como el descrito, en su lugar hay una especie de ciudad debajo de una ciudad. La mayor parte del inframundo se encontraba a más de 1 kilómetro por debajo de la superficie urbana y de las plataformas de la ciudad. Se encontraba debajo de algunos de los mayores rascacielos de la galaxia y otros edificios espectaculares de Coruscant, muy próximos entre sí, por donde se filtraban pocos rayos de luz hasta la sombría sección conocida como el inframundo. Los cañones urbanos de Coruscant, que se encuentran cientos de pisos por debajo de los pináculos de los rascacielos, nunca vieron la luz del día. Debido a que estaban rodeados por edificios más grandes, el aire quedó atrapado en los niveles inferiores, lo que creó un microclima con al menos 3 capas. La humedad atrapada contribuía a las tormentas y a los patrones de viento convectivo en el fondo del cañón. Los niveles inferiores de la ciudad más grande de la galaxia, un reino de iluminación artificial, eran las únicas áreas asequibles para muchos de los ciudadanos del planeta. El inframundo de Coruscant, repleto de máquinas que servían a la élite de arriba, con sus calles plagadas de explotadores y matones y sus muros plagados de alimañas, endurecía a los fuertes y consumía a los débiles. Los niveles inferiores de Coruscant albergaban una población mayor que la de muchos sectores estelares, lo que dejaba a millones de personas fuera de la protección de las fuerzas de seguridad del planeta. Los barrios locales estaban a merced de matones a sueldo y extorsionadores. Los rostros más duros a veces pertenecían a justicieros, que optaban por defender a la gente de su propia tierra de los criminales. La basura se comprimía en gruesos bloques y se almacenaba en los niveles más profundos del inframundo. Gran parte de la maquinaria que satisfacía las necesidades de los habitantes adinerados de la superficie también se guardaba en las profundidades de los niveles inferiores, por lo que había una sensación constante de movimiento y desasosiego. La iluminación artificial apenas iluminaba los niveles oscuros y tristes. Los niveles inferiores eran el hogar de varias especies mutantes, incluidos los Cton, los ogros coruscanos, las babosas de duracemento, las ratas de colmena, los percebes de sombra, los gusanos de conducto, los taocín y las babosas de granito, que a menudo representaban una amenaza para los seres sensibles. Se acercó a alguien que Ahsoka pensó que sabría del lugar que estaba buscando y le preguntó: «Estoy buscando a algunas personas con habilidades extrañas. ¿Sabes dónde podría encontrar algunas?» Si Ahsoka decía directamente Jedi, no habría forma de que permaneciera a salvo allí abajo. De todos modos, no es que esté segura aquí abajo, pero las cosas parecen más ordenadas de lo que esperaba. ¿Habilidades extrañas, respondió la figura encapuchada, mirando a Ahsoka, que también estaba cubierta. ¿Buscas al Jedi? La persona parecía saber exactamente qué estaba buscando Ahsoka. Eso definitivamente confundió a Ahsoka, por lo que rápidamente se recuperó de su confusión y decidió simplemente seguir su instinto de que esta persona tenía información. Ese sí. Quiero saber dónde se encuentran los Jedi ocultos. No eres la única que los busca por estos lares, muchacha. Hay muchos lugares dentro de la ciudad subterránea donde la gente puede esconderse, especialmente para gente como los Jedi. Yo ya habría abandonado el planeta si fuera ellos, pero parece que las cosas son más complicadas en la superficie que aquí abajo, respondió la figura encapuchada. ¿En serio?
Preguntó Ahsoka retóricamente antes de continuar. ¿Entonces sabes dónde están? O al menos indícame dónde podría encontrarlos. Aquí los secretos tienen un precio, especialmente los secretos de esta magnitud. Sin embargo, desde que el gran jefe llegó y cambió todo aquí, la protección de los exiliados como los Jedi es una alta prioridad o algo así, explicó la figura encapuchada. ¿Gran jefe? ¿Dónde puedo encontrar a este gran jefe? Ahsoka quería ir directamente a la cima del liderazgo, sabiendo que lidiar con peones probablemente no la llevaría a ninguna parte. ¿Quieres conocer al gran jefe? ¿Eres nuevo en este lugar? Nadie ve al jefe, y con toda seguridad es alguien a quien no conocemos. De hecho, el gran jefe es probablemente la persona más misteriosa de todos aquí, sin embargo, hay alguien a quien podrías conocer, y ese es el segundo al mando del gran jefe. Él es quien se encarga de la mayoría de las cosas aquí, o al menos es una especie de figura sustituta del gran jefe. El hombre encapuchado parecía temer a este gran jefe. Bien. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Ahsoka decidió usar un poco de persuasión a través de la fuerza, lo cual tuvo éxito. Puedes ir por aquí. La figura encapuchada luego procedería a contarle a Ahsoka todo lo que sabía, desde ciertas ubicaciones hasta personas y lugares que debía evitar y, sobre todo, la importancia de la ley de la ciudad subterránea. Alguien había venido aquí y había cambiado completamente el paisaje hace unos años, haciendo de este lugar un sitio apropiado para sobrevivir y prosperar. A pesar de la formación de la República Galáctica hace 25.000 años, la vida en los niveles inferiores no sufrió modificaciones gracias al nuevo gobierno galáctico. Milenio tras milenio durante la era de la antigua República, la ciudad subterránea permaneció igual. Durante la Gran Guerra Galáctica, la escasez de alimentos provocó disturbios en los niveles inferiores. Durante los últimos días del período de la República Galáctica, mientras la riqueza y la maravilla de Coruscant brillaban en su nivel exterior, el inframundo de abajo se degeneró aún más, ya que la República estaba en decadencia. Sirvió como refugio para escoria, pequeños delincuentes, así como traficantes de drogas, pobres que se volvieron malos y otros forajidos. Incluso el más alto de los niveles inferiores habría caído en ruinas y en mal estado en el momento de la crisis de Naboo y las guerras clon, si el misterioso gran jefe no hubiera llegado. Clubes nocturnos de mala muerte, zonas de juego descuidadas y cantinas de mala calidad eran en realidad zonas de algunas de las secciones más altas de estos niveles inferiores en decadencia. Los niveles más bajos del inframundo tenían una tasa de criminalidad tan increíble que muchas áreas fueron cerradas por orden del gobierno. Estas pobres comunidades de mendigos desesperados y gente violenta estaban aisladas del resto de la sociedad por enormes e impenetrables puertas blindadas. Nuevamente, esto cambió cuando el gran jefe comenzó a tomar el control y a cambiar todo desde adentro hacia afuera. No es que el gobierno de Coruscant reconociera tales esfuerzos, y en cambio se había convertido en un esfuerzo comunitario con todos los que estaban debajo para comenzar a ayudar a reformar la ciudad subterránea. Los inmigrantes de clase baja que llegaron a Coruscant, esperando vivir en la prosperidad de la vida de la superficie, fueron gradualmente hundidos en los reinos subterráneos. Los vigías autodidactas del vecindario a menudo ganaban un pequeño territorio sobre su grupo de compañeros y rangos inferiores, si es que era posible hacerlo, creando así ocasionalmente una comunidad unida y duradera que podría incluso haber resistido peleas entre matones y ataques menores. Sin embargo, por lo general, una vez que estos justicieros adquirían armas para proteger su territorio o comenzaban a participar en actos de violencia, incluso si era en defensa propia, siempre existía una gran posibilidad de que su comunidad, que se estaba fortaleciendo, cayera ante eventuales influencias criminales. El gran jefe había realizado cambios lo suficientemente significativos en todo lo que sucedía en la ciudad subterránea como para convertirse en una figura venerada. La gente ya no tenía que temer cosas como las mencionadas anteriormente, más aún por el hecho de que la ciudad subterránea había formado su propio gobierno independiente. Coruscant, o el nivel de la superficie de Coruscant, intentó derribarlo pero no tuvo éxito, lo que llevó al desarrollo de la ciudad subterránea en este punto de prosperidad. Esto no era lo que esperaba, pensó Ahsoka mientras se adentraba en la ciudad subterránea de Coruscant. Después de reunir toda la información que necesitaba para finalmente comenzar a atravesar y hacerlo de manera segura para encontrar al líder y luego a los exiliados Jedi ocultos. Javita, vamos a tener que pedirte prestada por un tiempo. ¿Te parece bien? Fue Barris quien le hizo esta pregunta a la enigmática nave viviente. A Javita no le importa.
¿Papá vendrá con nosotros? Javita envió el mensaje telepáticamente, aunque todavía conservaba cierto grado de inocencia, pero maduraba cada vez más con el paso del tiempo. No, papá no va a venir. Solo estaremos Shaq, Zana y yo. Solo los tres, respondió Javita, mientras Javita se abría y les permitía a los tres subir a bordo. Está bien, entonces. Javita no les dijo nada telepáticamente a los tres que estaban subiendo a bordo, y en su lugar, Barris, Shaq y Zana pusieron en marcha los motores mientras se preparaban y salían de Tatooine, en dirección al Imperio Galáctico. ¿En serio, por qué se fue la pequeña otra vez? Zana estaba un poco frustrada, no es que no hubiera comenzado ya a integrarse al pequeño grupo de personas. Bueno, la fuerza está haciendo cosas y debido a esto Ahsoka pudo captar esto y recibir visiones de algún tipo. Barris dio una breve explicación sobre el asunto, por lo que pareció ser la 100ª vez que Zana se quejaba al respecto. Bien, respondió Zana, sentándose mientras las chicas entraban al espacio y comenzaban a pasar rápidamente por varias paradas y puntos, dirigiéndose directamente hacia su destino en mente. Deberían pasar algunas horas antes de que lleguemos, dijo Shaq, ya que probablemente sea la mejor piloto entre los tres a bordo en este momento. Ayla se quedó por razones obvias, mientras que Eve, también conocida como la hija, dijo algo sobre no involucrarse porque afectaría a la galaxia y al universo de manera negativa, o algo así. Después de todo, Eve se vio afectada por las enseñanzas de su padre antes que ella y decidió escuchar sus palabras, incluso cuando podía ver que el propio Anakin tenía el control total, o casi el control total, de sí mismo dentro de la fuerza. ¿Qué es exactamente lo que planeamos hacer? ¿Ayudar a los Jedi? Preguntó Zana, ya que no tenía ganas de ayudar a los Jedi ahora ni nunca. Simplemente iremos a Coruscant para evitar que Ahsoka haga algo estúpido y luego la arrastraremos de regreso a Tatooine. Con suerte, para entonces, Annie habrá terminado con lo que sea que esté haciendo ahora, explicó Barris. Bien, respondió Zana. No tengan miedo. Creo que está ocurriendo algo a mayor escala y que simplemente no estamos captando el meollo del asunto. Shaq intervino y añadió sus propias reflexiones sobre la situación. Estoy segura, pero no parece que sirva de nada, respondió Zana. Solo el tiempo lo dirá ahora, respondió la propia Shaq. Ja. Se escuchan voces, con un tono trabajoso y una variedad de movimientos rápidos indicativos de la intensa batalla que está sucediendo. Los Jedi y los Sith con sus respectivos sables de luz se enfrentaban. Arg. Se escucharon más voces, ya que, si bien ser sensible a la fuerza es divertido y todo eso, todavía queda mucho por desear de los deberes que uno tiene como Jedi. Mueran Jedi. Una vez más, varias voces decían una serie de cosas y, a veces, se oían gruñidos, gemidos de dolor y una variedad de ruidos. Algunos de esos ruidos los producían los propios seres sensibles a la fuerza, y otros provenían de sus sables de luz. Hoy no, Sith. Desvíos, paradas y enfrentamientos se sucedían con frecuencia dentro del edificio del Senado, que pronto sería llamado y reformado como el Senado Imperial. El edificio del Senado, también conocido como Rotonda del Senado, Torre del Senado, Centro de Convocatorias o Cúpula del Senado, fue el edificio en Coruscant en el centro del distrito del Senado que sirvió como sede del Senado Galáctico desde el final de la Gran Guerra Sith hasta el final de la Antigua República, y también sirvió como sede del Senado Imperial durante el Imperio Galáctico, con la Gran Cámara de Convocatoria en su corazón. Los diseñadores afirmaron que cualquier arma capaz de destruir la cámara también tendría que ser lo suficientemente poderosa como para destruir todo el planeta, haciendo que la instalación fuera invulnerable al sabotaje o al bombardeo orbital. El edificio del Senado, un enorme edificio con forma de tambor y una cúpula en forma de escudo con un diámetro de más de 2 kilómetros, fue construido hace unos 4000 años, después del duelo entre el maestro Jedi Bodos Yosh-Baas y el Lord Sith Exar Kun en el antiguo Salón del Senado. En Coruscant, las nuevas estructuras normalmente se construían sobre edificios más antiguos, eliminando la necesidad de demolición. La antigua sala de reuniones del Senado Galáctico sirvió como cimiento de la nueva Torre del Senado. Ubicado en el corazón del distrito del Senado, el edificio estaba situado al final de un amplio y plano vestíbulo conocido como la Avenida de los Fundadores del Núcleo. Esta zona estaba rodeada de altas estatuas humanoides impresionistas, cada una de las cuales representaba a un fundador de cada uno de los mundos del núcleo. Rodeados por la Plaza del Senado, varios parques, como los Jardines de la Igualdad y la Justicia, servían como lugares de reunión cerca de la rotonda.
El frente del edificio estaba adornado por dos estrechas torres. Una de estas estructuras albergaba la oficina principal del Canciller Supremo durante la República Galáctica. El diseño de la sala de reuniones era anticuado para la administración del canciller Finis Valorum y ofrecía una amplia vista de la capital. Tras la elección del canciller Palpatine, el ex representante de Naboo ordenó la construcción del edificio ejecutivo de la República y trasladó su oficina principal a una nueva suite allí. Para acceder a la rotonda se atravesaba la entrada ceremonial conocida como la Gran Puerta. Las puertas, adornadas con el gran sello de la República y los sigilos de los Mil Mundos, estaban abiertas a todo aquel que quisiera entrar, tan simbólicas de la República como la iconografía que adornaba el Duracero. Justo detrás de la gran puerta se encontraba el gran atrio del Senado. Esta gran cámara circular estaba llena de estatuas de los mayores héroes y políticos de la República, así como de miembros de la Orden Jedi. El atrio continuaba hacia el interior del edificio, donde un largo pasillo de 2 pisos otorgaba acceso a varias embajadas y salas de conferencias de primer nivel. Entre los pilares de la torre de la sala, senadores y diplomáticos se reunieron y conversaron entre ellos antes de pasar a la gran sala de convocatoria, justo al otro lado de la puerta de la cámara. Ocupando la mayor parte de la masa central del edificio se encontraba la cavernosa gran sala de convocatoria, una cámara escalonada a veces denominada Arena del Senado. Las paredes ligeramente inclinadas de la sala en forma de embudo estaban revestidas de cápsulas repulsoras dispuestas en patrones concéntricos desde el suelo hasta el techo, que se elevaban a más de 100 metros de altura. El centro de la enorme cámara estaba dominado por un podio utilizado por el Canciller Supremo, el vicepresidente y el asistente administrativo superior para coordinar las sesiones. La cámara contenía un total de 1024 cápsulas repulsoras, que podían ser utilizadas por delegaciones de sistemas miembros y grandes bloques de votación. Cuando un senador o representante deseaba dirigirse al cuerpo, podía separar su cápsula de su soporte magnético y salir al espacio abierto de la cámara siguiendo un camino automatizado. Desde allí, su discurso resonaría por toda la sala, se traduciría instantáneamente a cientos de idiomas diferentes y se transmitiría a las otras cápsulas para facilitar su comprensión. Pequeñas cámaras flotantes volaban constantemente alrededor de la cámara, grabando las palabras de los oradores y transmitiéndolas a las pantallas montadas en el techo para permitir que la congregación pudiera ver de cerca imágenes del orador. Como las sesiones tendían a prolongarse hasta la noche, no se utilizaba luz natural ni aire para llenar la sala, sino que se utilizaba una luz artificial para mantenerla iluminada y así disminuir la sensación de tiempo de los senadores. Directamente debajo de la sala de convocatorias había una serie de salas conocidas como la Secretaría de la Cancillería, un conjunto de oficinas utilizadas por el canciller y sus ayudantes mientras estaban en el edificio del Senado. En el centro de la secretaría se encontraba la oficina de reuniones, ubicada directamente debajo de la sala del Senado y donde se encontraba el podio del canciller cuando no estaba en uso. Antes de que comenzara una sesión del Congreso, el canciller y sus ayudantes subían al podio y el techo se dilataba y el sistema hidráulico que impulsaba la cámara lo elevaba hasta el nivel del suelo. También se instaló un turboascensor debajo del asiento del canciller, capaz de evacuarlo del podio sin tener que bajarlo. El acceso a la cámara se realizaba a través de una pequeña antecámara donde se encontraban los guardias ceremoniales del Senado, vestidos de azul. A cada uno de los niveles superiores de los repulsores de la Cámara del Senado se le asignó una delegación permanente. Estos senadores representaban grandes bloques de votantes en el Senado o tenían largos mandatos en la República, como los representantes de los mundos del núcleo. A estas delegaciones se les proporcionaron oficinas permanentes en forma de cuña, que incluían una cámara de preparación de varias salas contigua a la plataforma de la delegación y un conjunto separado, más grande, de cámaras que se extendían hasta el borde exterior del edificio y servían como lugar para que los innumerables ayudantes de cada delegación trabajaran sin cesar sin necesidad de viajar. Estas oficinas estaban separadas entre sí por el Gran Concourse, un corredor largo, inclinado y con forma de cañón, que rodeaba toda la sala de convocatoria en cada nivel. El piso de baldosas negras de los puentes y pasarelas que conformaban el concourse estaba acentuado por las imponentes estatuas impresionistas plateadas que lo bordeaban, similares a las que se encuentran en la avenida de los fundadores del núcleo. Los turboascensores privados se alineaban en las paredes del vestíbulo, transportando a los senadores hacia y desde sus oficinas, conectándolos con el resto del edificio.
La seguridad del edificio se controlaba desde el centro de seguridad principal, en el corazón del edificio. Los guardias del Senado protegían la Cámara del Senado, así como las oficinas de las delegaciones en todo el edificio, mientras que los miembros de la Fuerza de Seguridad de Coruscant patrullaban los pasillos que, por lo demás, estaban abiertos al público. Las comunicaciones en todo el complejo estaban a cargo del Centro de Comunicaciones del Senado, que era responsable no solo de transmitir los procedimientos del Senado a todo el edificio y la galaxia, sino también de filtrar todas las transmisiones entrantes a los senadores y representantes. Si bien cada módulo de delegación en la Cámara tenía protectores de privacidad en circunstancias normales para evitar escuchas durante conversaciones privadas, el Canciller Supremo Palpatine deshabilitó esta función durante las guerras clon en un esfuerzo por aumentar la seguridad. Numerosas tiendas y restaurantes ocuparon el edificio del Senado, lo que permitió a los senadores y su personal comprar y comer sin salir del complejo. El comedor era un establecimiento de comidas formales popular durante las guerras clon, mientras que otros preferían restaurantes más informales. Debajo de la rotonda del Senado se encontraba el distrito comercial del Senado, donde se ubicaban el Salón de Comercio del Senado y el Centro de Comercio Galáctico. Todo lo que hay dentro pretende ser un testimonio de la República Galáctica, pero las cosas en realidad se ven muy diferentes ahora con el conflicto en curso entre los Jedi y los Sith. Maestro Jedi Windu. Qué amable de tu parte unirte a mí, dijo Palpatine, mientras observaba a su oponente acercarse a él, mientras que sus aprendices ya se habían unido a la lucha para intentar matar a más Jedi. Tu día del juicio ha llegado, Sith, respondió Mace, su sable de luz se encendió mientras los dos maestros de la fuerza ahora estaban listos para enfrentarse en un combate mortal. Palpatine procedió a sacar su propio sable de luz, que no suele sacar muy a menudo y que ni siquiera usa. Ya soy un hombre bastante mayor, como puedes ver. Apreciaría que fueras indulgente con un anciano como yo, se burló Palpatine. Mace saltó al aire, usando la fuerza y se lanzó hacia Palpatine, quien estaba en la plataforma central. Los Yuuzhan y el escuadrón de la nave conocida como Koros Estrona. La defensa adicional la proporcionaban las bodegas de carga y tropas de la nave Mundo, que podían transportar a más de 5.000 guerreros junto con cazas coralitas y vehículos planetarios. Debido al tamaño del vehículo, la Koros Estrona podía transportar un pequeño ejército Yuuzhan. Una nave Mundo Yuuzhan vivía una media de 500 años o más. Sin embargo, podían vivir hasta el doble de tiempo, como demuestra el Banu Mir. Cuando una nave Mundo empezaba a acercarse al final de su ciclo vital, desarrollaba variaciones de color en sus basales Domin y cultivaban Jogens en sus pasillos. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó uno de los hombres dentro del escuadrón mientras pasaban por otra zona, adentrándose más en la nave viviente. Según los escáneres, los datos sugieren que finalmente hemos llegado a la sección principal de la nave viviente. Sobre nosotros debería haber una colonia entera de esos seres Yuuzhan. Otro respondió con las estadísticas y el análisis de la situación. Estaban en las entrañas de la nave viviente en este momento, debajo del área normal en la que un ser vivo podría habitar. La única razón por la que pueden permanecer aquí abajo es porque pueden hacer uso de los sistemas de soporte vital de sus trajes de armadura, junto con el empoderamiento que les otorgaron a través de los implantes Skysed e incluso el factor viral introducido a todos en el Empyrean para llenar los vacíos. Entonces, esos seres están por encima de nosotros. ¿Qué debemos hacer a continuación?, preguntó otro, inseguro sobre cuál sería el siguiente paso. Se supone que deben intentar tomar el control de esta nave, ya que se interpondría en el camino de la batalla que se avecina. El Empíreo ha recopilado mucha información de su investigación exhaustiva de este lugar y, afortunadamente, ninguno de los Yuuzhan los ha encontrado hasta ahora. El conjunto básico de reglas que el Empíreo debe seguir en esta situación sería tratar de minimizar cualquier daño que pueda sufrir la población civil, incluso si a sus enemigos no les importa lo suficiente como para que el Empíreo les muestre amnistía y misericordia. Esta es una decisión que mucha gente puede seguir y acatar, ya que uno debe tratar a los demás como se los debe tratar. Por supuesto, hay algunas excepciones en algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces uno seguiría esa regla, y para seguirla, el ejército empíreo no atacaría a civiles o personas inocentes en absoluto cuando se trata de conflictos. Lo que el escuadrón puede hacer aquí es intentar asegurarse de que puedan anexar pacíficamente a los líderes actuales dentro de esta nave viviente. Luego, tomarían a la gente como prisioneros de guerra, no es que harían nada malo con los sujetos capturados ni nada por el estilo.
No deberíamos dañar a los civiles en absoluto y, en cambio, necesitamos encontrar una manera de llegar a la cubierta de control principal, si es que hay algún tipo de cubierta de control principal, pero a juzgar por el diseño de esta nave, los escaneos indican que debería haber alguna forma o método con el que pudiéramos tomar el control de este lugar. Con suerte, tampoco tendremos que enfrentarnos a todos los que están adentro, porque eso sería realmente trágico, dijo el capitán mientras seguían avanzando, tratando de identificar un lugar por el que pudieran entrar. De acuerdo. Sí, señor. Vamos a hacerlo. Los hombres respondieron por turnos, uno de ellos permaneció en silencio y solo asintió, el capitán se encargó de comenzar a guiarlos a través de la maleza del barco viviente. Por aquí entonces. Ya casi llegamos, capitán. Una vez que alcancemos el punto que indican los escáneres, deberíamos poder empezar a tomar el control de esta nave y luego tener a estas personas como rehenes. Los Yuzambon no necesitan saber que en realidad no lastimaremos a su gente, dijo el miembro que es el experto en diagnósticos. Buena idea, soldado. El capitán asintió, le gustó la idea, ya que era un engaño, pero un engaño bueno y debería ser efectivo. Eso a menos que los Yuzambon decidan no hacer caso a sus palabras una vez que tomen el control de la nave viviente. Después de haber ido al subsuelo y haber explorado este lugar, Ahsoka finalmente ha llegado a otro lugar en particular. Abrirse camino a través de las profundidades fue una experiencia mucho más agradable de lo que esperaba, por supuesto, ya que había una especie de mundo entero debajo del mundo de arriba y todo eso. Los rascacielos se elevaban por encima del nivel más alto de Coruscant, el nivel 5127, sobre el que se encontraba la ciudad galáctica, pero bajo las estructuras de la superficie los niveles de Coruscant descendían hasta el nivel 1, que se consideraba inhabitable. Los distintos niveles de Coruscant eran accesibles a través de enormes portales que también servían como conductos de ventilación. Cubiertos por las estructuras de la superficie, la luz del sol no llegaba a los niveles inferiores, dejándolos en un estado perpetuo de oscuridad, iluminados únicamente por luces artificiales durante miles de años. Los habitantes de la ciudad subterránea a menudo tenían que respirar los humos tóxicos de milenios de urbanización, mientras que los ciudadanos ricos de los niveles superiores tenían acceso a un aire rico y filtrado. En los niveles inferiores de Coruscant operaban influyentes familias criminales, que eran patrulladas por la división policial del submundo de la Fuerza de Seguridad de Coruscant. Se sabe muy poco sobre los niveles inferiores de Coruscant en la era anterior a la República. En el año 100.000 AD, los 50 niveles inferiores de la Ecumenópolis planetaria ya se habían construido sobre toda la superficie. Durante este periodo, todas las especies nativas no inteligentes presumiblemente se extinguieron con la excepción de los Transilla, que comenzaron a evolucionar con la nueva ciudad, y los Aug murciélago, que permanecieron iguales. En esa época, el gran cerebro de Columi visitó el mundo y descartó Coruscant como un fracaso primitivo a pesar de la presencia de la ciudad planetaria. Durante los siguientes milenios, los niveles inferiores se convirtieron en el dominio de criminales y vagabundos. Los 50 niveles inferiores que componían el inframundo quedaron enterrados bajo niveles de duracemento y edificios. Varias especies mutantes se desarrollaron en este período, incluidos los humanoides Cton y los necrófagos del corredor. De hecho, hace unos 5 años, Azar Korda y sus asociados intentaron sacrificar al inframundo de Coruscant, junto con todo el planeta, con el infante de Shaya. Se esperaba que la destrucción de la capital galáctica fuera seguida por la destrucción de la República Galáctica. Sin embargo, sus intentos de utilizar al infante fueron frustrados por Zam Wesell, Jango Fett y Yarael Pov. Esto resultó en la muerte de Azar, todos sus camaradas y Yarael. Pero una cosa es segura. Se rumoreaba que en los niveles más bajos de la ciudad se guardaban secretos antiguos. Lo que Ahsoka descubriría por sí misma. Al entrar en otro edificio, que parecía tener una multitud de edificios encima, junto con varias otras especies alienígenas, desde jóvenes hasta viejos, uno podría confundir este lugar con algún tipo de centro. Es un centro, después de todo, y está desconectado del gobierno principal del mundo de Coruscant y sus niveles superiores. Ahsoka, cubierta y asegurándose de estar disfrazada, entró al edificio y vio que sucedían muchas cosas. A veces parecía que había gente de distintas especies que intentaba conseguir ayuda, algo que conseguían con éxito. En un breve periodo de tiempo se había construido una comunidad aquí en la ciudad subterránea, donde esta comunidad es muy fuerte y unida.
Sin embargo, lo que resulta extraño para Ahsoka es la forma en que se comportan entre sí, como si fueran una especie de familia. El concepto de la mafia también existía aquí, por lo que también se configura ese tipo de entorno. Disculpe. Ahsoka interrumpió cortésmente a una mujer que vestía un traje de negocios y era de relativa belleza, aunque imponía cierto nivel de respeto en ese lugar. ¿Sí? Era una mujer humana y respondió con un tono interrogativo. Quería saber dónde encontrar al gran jefe. Ahsoka estaba empezando a encontrarle un poco gracioso que alguien se refiriera a sí mismo como el gran jefe. Solo espero que este gran jefe no sea tan grande como creo que puede ser, pensó Ahsoka para sí misma, teniendo una imagen divertida apareciendo en su cabeza. ¿Y tú quién eres? Preguntó la mujer. Solo soy alguien que viene de un lugar lejano, buscando a algunas personas exiliadas, respondió Ahsoka, dando a entender por qué estaba allí sin decir nada que la delatara. No es que ella sea una Jedi, pero con lo abundante y activo que es este lugar, solo podía asumir que podría haber algún tipo de agentes de quién sabe dónde escondidos aquí. Esa no era la pregunta, pero supongo que entiendo lo que quieres. Necesito confirmar si eres el aliado de los exiliados o no, porque todos los que vienen aquí en busca de refugio están protegidos, respondió la mujer, con su energía autoritaria radiante en ese momento. Necesito un nombre, algo que sea fácilmente reconocible y considerado como un aliado. De entrada, se le ocurrieron algunos nombres que podrían ayudar en esta situación y, aunque puede que haya algunos Jedi que la conozcan específicamente, no había estado en la pantalla grande a diferencia de los demás. Después de todo, la mayoría de los demás se casaron con Anakin cuando ella era demasiado joven. Lo que significa que probablemente solo la conocen unos pocos, ya que también estaba bastante aislada dentro de los Jedi. Anakin, dijo Ahsoka, pensando que decir el apellido de Anakin atraería demasiada atención hacia ella. No es que el nombre de Anakin no se escuche ya en todas partes, pero la diferencia es que la mayoría de las personas solo tienen el nombre Skywalker o Empyrean en primer plano en sus mentes cuando se trata de Anakin. Esto significa que su primer nombre sería lo suficientemente significativo y, además, posiblemente le daría suficiente margen de maniobra para ayudar a los exiliados Jedi. Bueno, ¿eso es todo?, preguntó la mujer. Eso es todo, respondió Ahsoka, y la mujer humana se alejó caminando hacia otra zona. Ahsoka usó una habilidad de la fuerza para mejorar y enfocar su capacidad auditiva para poder decir lo que la mujer iba a decir, a quien fuera que se lo dijera. La idea general de lo que sucedió a continuación fue que la mujer habló con alguien a través de un dispositivo de comunicación, lo que dio lugar a que se hablaran otras cosas. En concreto, la persona del otro lado parecía querer saber cómo era Ahsoka. La mujer describió su apariencia, lo cual pareció ser más que suficiente para que la persona del otro lado la aceptara. La mujer regresó después de hablar con quien estaba del otro lado y le dijo: ¿están dispuestos a permitirle que se acerque a ellos? Bien. Quiero verlos lo antes posible. Ahsoka se olvidó por completo del asunto de ver al gran jefe. ¿También dijiste algo sobre que querías ver al gran jefe, no? Volvió a preguntar la mujer. Yo hice. Ahsoka no está segura de hacia dónde se dirige esto. Desafortunadamente, eso no es posible ahora, ya que está fuera en este momento. Por alguna razón, Ahsoka sintió que el gran jefe había estado fuera por más tiempo que un momento. Es una lástima. Quizás en otro momento, Ahsoka ahora estaba más preocupada por los exiliados Jedi y por ponerlos a salvo. Más aún por sus visiones que parecían predecir no solo la muerte de los Jedi, sino también la de muchas otras personas inocentes. Por aquí entonces. Seré tu guía, dijo la mujer humana mientras comenzaba a salir con Ahsoka siguiéndola de cerca. Algo anda mal. Ahsoka miró a su alrededor y notó que había algunas personas que la seguían a ella y a la mujer humana. Por supuesto, parecía haber algunos que actuaban como protección, mientras que puede haber otros aquí con propósitos más nefastos y de alguna manera lograron escuchar la conversación entre ella y la mujer. De cualquier manera, parecía haber muchas partes interesantes involucradas en esta situación. Lo que Ahsoka tampoco sabía sobre la situación es que sus compañeros del Empíreo también la estaban siguiendo. Le estaban pisando los talones, pero ella hizo un buen trabajo cubriendo sus huellas y los demás tampoco pudieron rastrearla usando la fuerza. Esta zona no está prohibida para ese tipo de cosas. Al unir a los Jedi Sig dentro del edificio y la sala del Senado, uno se daría cuenta de que parecía haber algunas personas que habían muerto.
Tanto los Jedi como los Sith estaban haciendo su trabajo allí, pero también parecía haber una cantidad abrumadora de Sith, por lo que obviamente los Jedi probablemente perderán. A medida que los números disminuyen cada vez más, simplemente no hay forma de que la gente pueda manejar la situación actual. Aunque la batalla parecía durar horas, en realidad, había transcurrido muy poco tiempo. Sin embargo, había pasado al menos media hora para que las cosas empezaran a parecer desesperadas para los Jedi. Se utilizan muchas formas de sable de luz, junto con la ayuda de la fuerza. Un duelo en particular al que hay que prestar atención es el que se libra entre el maestro Jedi Mace Windu y el Lord Sith, Darth Sidious. También hay otro duelo de importancia, como todos ellos, y es la lucha entre el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi y la algo confusa aprendiz Sith, Ventress. Palpatine se centró en Mace y Palpatine y no solo en Windu. Inmediatamente ayudó, o en realidad solo quería ir a por el Jedi en lugar de ayudar a los otros Sith. Los rayos de la fuerza abundaban, y la electricidad que brotaba de las manos de Palpatine lograba causar dolor a todos los que se interponían en su camino. Tanto Jedi como Sith, su poder es poder ilimitado. Sidious pronunció su infame frase mientras causaba una destrucción incalculable en el edificio, sin importarle las vidas o el daño que estaba causando en su interior. Esta imprudencia le permitió a Windu dar un paso atrás en la situación y, más bien, en su energía. No se estancó con el paso de los años y se hizo más fuerte, especialmente porque estaba entrenando a Anakin, lo que le permitió seguir alerta. Mirando a su alrededor, Mace descubre que parece que vienen algunos refuerzos del lado de Palpatine y no viene nadie de todos los Jedi, ya que están en otra parte haciendo otras cosas. Esto incluye integrarse con los Jedi exiliados y trasladarlos lentamente fuera del planeta hacia su nuevo refugio en el Empíreo. Otras tareas pueden incluir también cuestiones técnicas, incluidas misiones de sigilo para intentar extraer información de los sistemas de datos de Palpatine. El espectáculo de relámpagos llegó a su fin cuando Palpatine sacó nuevamente su sable de luz y comenzó a lanzarse en un frenético modo de ataque contra Mace. Cada vez más Jedi comenzaban a morir, ya que no había espacio para escapar de la persecución de los droides y los Sith, que los perseguían como si fueran sus presas. Su odio, ira y otras emociones negativas los impulsaban a querer acabar con ellos. Mace tuvo que enfrentarse a Palpatine una vez, ya que parecía tener algún tipo de impulso y energía antinaturales que impulsaban su forma física. Tenemos que retirarnos. Esto no está funcionando. Pensó Mace antes de dar la orden. Todos, retírense. Salgan de aquí y luego reúnanse nuevamente en el punto de reunión. Los Jedi, al oír esto, comenzaron a intentar salir de allí, ya que no querían morir como los demás. Porque incluso si los Jedi predican la paz en la muerte, eso no significa que quieran morir después de todo y morir ahora mismo, especialmente en una batalla que claramente están perdiendo. Los Sith también respondieron de la misma manera, asegurándose de dificultarles el esfuerzo de escape a los Jedi. La cobardía es el camino de los Jedi, al parecer, se burló Palpatine de Mace mientras también lo distraía usando la fuerza para que pudiera salir de allí también. Los Jedi que se retiran dentro del edificio del Senado ahora han disminuido en número, lo que significa que será aún más fácil para Palpatine matarlos a todos. Muy bien. Muy bien. Dijo Palpatine en voz alta, mientras los Sith y sus secuaces causaban estragos y destrucción. Mirando a su alrededor, había algunos Sith muertos o al menos aprendices e iniciados del lado oscuro, pero por otro lado, hubo muchas más muertes en el lado de los Jedi. Porque no solo trajeron al maestro aquí para morir en esta emboscada, sino que también trajeron a muchos de ellos para que murieran. Sin embargo, lo que enfurece a Sidious es que parecía que ninguna de las personas de las que quería asegurarse de que estuvieran bien cuidadas no lo estaban. Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Depa Villaba y algunos otros cuando comenzó el ataque y luego terminó. Mis aprendices y asesinos, todos ustedes tienen mucho que hacer, así que les sugiero que todos comiencen a avanzar hacia esos trabajos, los Sith aún no han terminado con su trabajo. Palpatine se rió entre dientes al ver que algunos de ellos estaban quemados por sus rayos de la fuerza, pero aún eran tan obedientes a sí mismo. Se deleitaba con el poder que poseía, más aún ahora que podía hablar abiertamente de ello y no preocuparse por esas cosas. Por supuesto, ahora que el Empíreo y los Yuuzhan Vong están distraídos, también puede empezar a trabajar en otras cosas. Como apoderarse del resto de la galaxia libre, ponerlos a todos bajo su control. Y a ti. Sidious señaló a otro asesino Sith.
Traigan a todos los senadores aquí y todos los droides que están aquí no limpiarán, sino que dejarán los cuerpos en el suelo. Palpatine quería enviar un mensaje después de todo. Los Sith y los iniciados del lado oscuro tenían sus propias cosas que hacer. Por supuesto, Palpatine tiene más que solo asesinos Sith a su disposición. Palpatine adoptó algunas de las antiguas tácticas Sith. Inquisidores Sith, una clase de poderosos portadores de la fuerza dentro del Imperio Sith reconstituido pero ahora también bajo su propio Imperio Galáctico, que operan principalmente dentro de los escalones superiores y los círculos políticos. A diferencia de sus homólogos, los guerreros Sith, los inquisidores se especializaban en habilidades de la fuerza en lugar de en el poder marcial, y muchos dedicaban mucho tiempo a investigar nuevas habilidades para sobrevivir en el despiadado entorno político Sith. Pocos acólitos consiguieron convertirse en inquisidores. Sin embargo, los que lo consiguieron demostraron ser los más decididos. En el campo de batalla, los inquisidores eran un espectáculo digno de contemplar, canalizando grandes cantidades de energía de la fuerza del lado oscuro para crear enormes tormentas de rayos de la fuerza, o drenando la fuerza vital de los enemigos para alimentarse a sí mismos y a sus aliados. Sin embargo, la mayoría de los inquisidores preferían un estilo operativo más manipulador, siendo maestros en explotar tanto a enemigos como a aliados para promover sus propios intereses. El inquisidor experimentó con poderes prohibidos no solo para sobrevivir en el entorno despiadado, sino para sobresalir y tomar la autoridad. Los inquisidores más formidables se atrevieron a explorar prácticas poco ortodoxas investigando los enigmas del pasado y descubriendo nuevos poderes para sí mismos. Debido a su genio manipulador, los inquisidores eran hábiles para explotar tanto a sus enemigos como a sus aliados para promover sus propios intereses personales. Independientemente de su potencial, pocos acólitos lograron enfrentar las rigurosas pruebas para convertirse en inquisidores Sith. Solo los acólitos más decididos lograron tal hazaña, pero estos Sith eran a menudo los que había que vigilar. Aunque sus habilidades eran variadas y numerosas, los inquisidores Sith eran más temidos por su capacidad de canalizar la energía de la fuerza, lo que los convertía en un espectáculo para la vista en el campo de batalla. Canalizando esta energía de la fuerza, los inquisidores eran capaces de drenar la vida de sus enemigos y usarla para alimentarse a sí mismos y a sus aliados, y aquellos que han experimentado la sensación del rayo de la fuerza del inquisidor y han sobrevivido para siempre retroceden ante el sonido crepitante de la electricidad. Las elecciones de vestimenta de los inquisidores Sith eran a menudo muy calculadas, con sus elaboradas túnicas diseñadas para ilustrar sus gustos sofisticados y su deseo de dominación política, pero también siendo prácticas y flexibles para facilitar sus impresionantes movimientos acrobáticos en combate. Se sabe que algunos inquisidores han llevado este deseo de expresión personal al límite absoluto, prefiriendo atuendos diseñados para inspirar puro terror en aquellos con los que entran en contacto. Los inquisidores Sith a menudo preferían sables de luz de doble hoja, o bastones de sable, en combate. Además de manejar un arma tan poco ortodoxa, los inquisidores Sith a menudo utilizaban modelos mucho más esotéricos y personalizados de dicho armamento, especialmente en contraste con las armas más técnicas y pragmáticas favorecidas por los guerreros Sith, que presentaban detalles como cámaras de cristal expuestas o rayos de la fuerza generados artificialmente que atravesaban la empuñadura. La experiencia en la conducción de energías de la fuerza también permite a los inquisidores aprovechar la esencia vital de ellos mismos y de los demás. Esta energía podía canalizarse para reforzar sus poderes, dañar a sus enemigos e incluso para revitalizar a sus aliados. Los inquisidores luchaban con furia ilimitada para crear una tormenta de destrucción. Las habilidades de un inquisidor con un sable de luz eran igualmente impresionantes. Los inquisidores, que a menudo empuñaban un sable de luz de doble hoja, utilizaban maniobras rápidas, astutas y letales para abatir a sus enemigos con una velocidad asombrosa. Ya sea que el inquisidor empuñara un sable de luz con ataques tan afilados como el rayo o simplemente el rayo de la fuerza, siempre era una exhibición deslumbrante de energía letal. Luego Palpatine recreó las especializaciones, solo para que le fuera más fácil administrar todo el imperio que había reorganizado. Los inquisidores se convirtieron en asesinos, que es como tiene hoy con él, o en hechiceros. La especialización de hechicero ofrecía el mayor nivel de habilidad de la fuerza bruta, ya que estos adeptos obtenían su poder de los rincones más oscuros de la fuerza, desatando energías volátiles que podían causar una devastación total contra los enemigos.
Además de esto, los hechiceros eran capaces de curar y fortalecer a sus aliados con estas mismas habilidades. Con el aire a su alrededor rebosando de energía, los hechiceros poderosos tenían fama de tomar represalias tortuosas contra aquellos lo suficientemente tontos como para interponerse en su camino. Mientras que los hechiceros se centraban en la potencia bruta, los asesinos Sith preferían un enfoque más sutil. La velocidad y el engaño eran sus herramientas, y recurrían a tácticas de sigilo para infiltrarse en las filas enemigas y eliminar objetivos de alto perfil. Incluso en batalla abierta, los asesinos eran absolutamente letales, confiando tanto en la conciencia táctica como en los trucos mentales para atacar a los enemigos tanto física como mentalmente, manipulando una confrontación para asegurar que su bando mantuviera la ventaja. Aunque eran muy hábiles con el sable, su arma preferida tanto para el ataque como para la defensa, los asesinos podían canalizar la fuerza con la misma facilidad. Sidious retrocedió mucho en el tiempo para recuperar estos términos, lo que le permitió diversificar aún más sus fuerzas, pero sin sacrificar mucho, si es que sacrificaba algo. Los senadores fueron llevados de regreso al salón del Senado, algunos aún no habían huido completamente de la escena y en cambio se quedaron para ver qué había sucedido. El Senado ahora será reformado como el Senado Imperial. Palpatine habló a todos, para que todos supieran de su poder, autoridad y no lo cuestionaran como tal. Lo hizo a propósito, atrayendo a los Jedi hasta aquí, preparando la trampa no solo para intentar matarlos sino también para restablecer su autoridad sobre sus súbditos. El Senado Imperial se diferenciaba un poco de su antecesor republicano. Mientras que el Senado Galáctico tenía tanto poder legislativo como ejecutivo, el Senado Imperial solo tenía poder legislativo, aunque la mayor parte de este poder estaba en manos del emperador, ya que él era la máxima autoridad. A pesar de ello, el Senado Imperial aún tenía una autoridad judicial limitada, suficiente para juzgar a funcionarios de alto rango del imperio y, posiblemente, manejar casos vinculados con la Corte Suprema. El emperador permitió que el Senado lo asesorara en la promulgación de nuevas leyes. También tenía una función de supervisión nominal de la burocracia imperial y trabajaba en el presupuesto imperial. Sin embargo, el emperador dejó en claro que sus decisiones serían definitivas. Los decretos imperiales se emitirían sin debates, procedimientos judiciales ni anulaciones del Senado. El emperador también podía convocar y disolver el Senado a voluntad. El Senado también podía aprobar enmiendas a la Carta Imperial y aparentemente tenía al menos una supervisión nominal del ejército imperial. El jefe del Senado ya no era el vicepresidente, sino el gran visir, en calidad de presidente del mismo. El Senado era, al menos en teoría, el encargado de elegir al nuevo emperador en caso de muerte o abdicación del titular del trono. Como Palpatine no tenía intención de morir o abdicar jamás, este poder era mera formalidad. Dentro de la ciudad subterránea, en lugar de reunirnos con Ahsoka y su pequeño viaje, observamos a los Jedi que huyen mientras se reúnen con los demás, quienes los están sacando del planeta. O al menos están tratando de sacar a la mayor cantidad posible de estas personas del planeta. Eso no estuvo bueno, dijo Obi-Wan, mientras el resto del Alto Consejo Jedi se encontraba allí, en otro lugar, sin revelar nada. El exilio era una forma de castigo utilizada por numerosas culturas y especies inteligentes en toda la galaxia, en la que los castigados eran desterrados de la sociedad que dictaba el castigo y rara vez regresaban. Se sabía que la Orden Jedi practicaba esta forma de castigo contra los miembros que iban en contra de la voluntad de la Orden o se pasaban al lado oscuro. No todos los casos de exilio eran una forma de castigo, ya que cualquier ser podía colocarse en un exilio autoimpuesto por un mal que percibía haber cometido, alejándose de la sociedad para evitar volver a hacerle daño a otro, o por fallar en una tarea que creía que debía haber realizado. Puede que sea justicia poética que los Jedi sufran el mismo destino que aquellos a quienes también exiliarán. Ahsoka definitivamente vería esto y simpatizaría con ellos, pero también al mismo tiempo, debido a su capacidad de ver esa línea temporal alternativa, probablemente se sentiría un poco bien con esto también. Porque las visiones que experimentaba le parecían como si realmente le hubieran sucedido. No. No fue nada bueno, respondió la maestra Jedi de Pavillava, mientras todos tenían una expresión sombría en sus rostros. Después de presenciar lo que hicieron, no les ayudó mucho a mejorar su moral y tampoco ayudó mucho a otras cosas. En concreto, su capacidad de percibir cosas a través de la fuerza hizo que les resultara extremadamente difícil intentar armarse de valor.
Así como Yoda puede sentir la muerte de millones de personas desde tan lejos, también hay otros miembros Jedi que, aunque no son tan fuertes dentro de la fuerza, sí podrían sentir la muerte de docenas de personas, especialmente porque estaban justo al lado de ellos. Horrible, en verdad. ¿Qué tan cerca estamos de sacar a todos del planeta?, preguntó Mace. Estaríamos cerca, pero hay un problema, respondió Obi-Wan. ¿Problema?, preguntó Mace nuevamente, queriendo que Obi-Wan continuara. En cambio, otro maestro Jedi habló en su lugar. Parece que hay gente acudiendo en masa a los exiliados Jedi, ya que, si bien la mayoría del Imperio Galáctico quiere que los Jedi sean capturados o asesinados, la gente, por otro lado, quiere utilizar a los Jedi para escapar del Imperio y entrar en el Empíreo. Era la maestra Jedi Adi Gallia, una mujer tolotiana, venerada maestra Jedi del Alto Consejo. Gallia era naturalmente un miembro excepcionalmente hábil de la Orden, que completó varias misiones notables durante su servicio a la galaxia. Entonces, ¿la gente ya ni siquiera nos ve como protectores? Darth Sidious ha hecho bien su trabajo. Obi-Wan añadió sus propios pensamientos. Incluso Pielle, un maestro Jedi Lanix sensible a la fuerza que sirvió en el Consejo Jedi. Considerado brusco, belicoso e incluso brusco, el maestro Pielle era respetado por su inmenso coraje, habló a continuación. Sí. La gente parece no apreciar nuestros esfuerzos. Plo Koon, un hombre Keldor del planeta Dorin que se convirtió en maestro Jedi y miembro vitalicio del Alto Consejo Jedi, habló. Eso no importa ahora. Lo que importa es cómo se supone que transportaremos a todas estas personas. Después de todo, no tenían mucha ayuda en otro lugar y se suponía que debían estar aquí de incógnito. Afortunadamente, no habían revelado que muchos Jedi habían venido aquí para intentar de una vez por todas derrotar a Palpatine. No lo sé, no era algo propio de un líder decirlo en esta situación, pero ni siquiera buscar en la fuerza le proporcionó ninguna respuesta. Como si ese camino no fuera esperado o algo así, y como tal no contaban con la guía de la fuerza, aunque todavía contaban con su ayuda. Final del